Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿lleva usted una gorra de maga? Que eso ya no es una gorra, es un pingajo. O sea, eso está más cuarteado que el movimiento maga. Pero quítese usted eso de la cabeza porque, vamos, como le pille el sol, agarra usted una insolación, ya se lo adelanto. César, es que en realidad no es una gorra maga, es una gorra miga. Claro, ese es el problema, sí. Claro, sí, claro. Make Israel, ¿no? Great Again, que luego intentó cambiarlo Donald Trump por Make Iran, ¿no? Great Again, ¿no? Vamos a hacer Irán más grande aún bombardeándola, ¿no? Que es un poco la idea. La verdad es que en las últimas horas, usted en su editorial, hablando de la dimisión de Joe Kent, de ser responsable de contraterrorismo en Estados Unidos, se ha levantado un poco la tapa, ¿no? El frasco de las esencias, la caja de Pandora. Bueno, ha venido a confirmar, se lo digo sinceramente, lo que la gente llevaba voceando ya desde hacía mucho tiempo. O sea, este es, vamos a ver, por poner un ejemplo, esto es el marido negando que el fin de semana se llevó una pilingui a casa y este ha sido el que de pronto ha encontrado debajo de la cama las bragas de la pilingui. Y las ha enseñado. Y claro, ya lo del marido no se lo creía nadie, pero después de que aparecen las bragas de la pilingui, ya es que no hay manera de ocultarlo y no hay manera de negarlo. Sí, hemos estado aquí, ¿no? Comentando lo que se decía en los mentideros de Washington, hablando sobre todo del descrédito exterior, que hemos ido relatando prácticamente en tiempo real en los últimos días, en las últimas horas, y bueno, pues ahora también un movimiento cada vez más intenso de crítica interior, ya no solo porque la base del movimiento MAGA que llevó a Trump al despacho Oval, pues rechace, ¿no? esta guerra al servicio de interés de Israel, sino porque pues en la propia administración ya con esta dimisión se muestran estas grietas de confianza que se revelan además públicamente con esa dimisión. No es casual que este hombre, Joe Kent, vamos a hablar el sábado largo y tendido de lo que está pasando aquí, del lobby sionista en Estados Unidos, de cómo se está interviniendo la propia administración Trump, de lo que está sucediendo con la caza de brujas, tanto Joe Kent como Tucker Carlson, todos los que son amigos suscriptores de cesarvidal.tv, que se vayan anotando que este sábado no pueden faltar al gran reseteo porque vamos a entrar a fondo en todo ello. Usted ha hecho ya, por referencia a ese Joe Kent en su editorial, pero lo que tenemos aquí básicamente es un tipo que además de su experiencia castrense, su mujer fue asesinada por los terroristas del ISIS, herederos de Al-Qaeda y financiados por Arabia Saudí y empleados por el Departamento de Estado cuando Hillary Clinton ocupaba el puesto que desempeña Marco Rubio. Todo esto no se menciona, pero hay que recordarlo siempre, ¿no? Y que este tipo, haya salido públicamente implica varias cosas. Primero, ¿no? El hecho manifiesto de que hay altos cargos y además con mando en plaza, aunque ahora se intente decir, ¿no? que no le invitaban a las reuniones porque era un gran filtrador. Bueno, pues si era un gran filtrador, yo no sé por qué le mantenían ustedes como jefe de contraterrorismo. Exactamente. O Además, es que resulta el cargo era pequeño, vamos. ¿O es que resulta que le han ofrecido o que el responsable de contraterrorismo se ha enterado de que iba a haber algún tipo de operación de bandera falsa y no quería pasar por ese aro? Es otra posibilidad. Yo cuando vi que era contraterrorismo, bueno, nuestros amigos no lo saben, pero prácticamente ayer acabamos el Despegamos y lo primero que le dije a don César, nos estábamos despidiendo, acababa de publicarse ese comunicado en el que, este señor lo que decía es que no podía en conciencia, estoy leyendo, citando textualmente, apoyar la guerra que se libra en Irán, porque los ayatolás no representaban ninguna amenaza inminente para la nación americana y proclamando, pues eso, que es evidente que aquí el lobby estadounidense, el lobby israelí en Estados Unidos es el que está tomando todas las decisiones. Posteriormente, Caroline Leavitt salió, portavoz de la Casa Blanca, que menudos papelones está haciendo. Caroline empezó bien, pero últimamente menudos papelones que está haciendo. Usted sabe que aquí la llaman la no so sweet Caroline. Por la Sweet Caroline de Neil Diamond. Exactamente, pues aquí la llaman la no so sweet Caroline. Yo cuando veía a Caroline decía, pues bien, o sea, yo como hombre, ¿qué quiere que le diga? Yo a mí que Caroline Leavitt esté ahí, pues es agradable de ver. Esto es como Zaharova, pues sí, son agradables de ver, las prefiero mil veces
No, a claro. que, ¿no? A la que, la que tenía el gobierno de Joe Biden, bueno, pues a alguno le gustará, cada uno tiene sus gustos, ¿no? No Pero le bueno, digo aparte ya de eso, la de España, pero bueno, en sí, fin, no. bueno, eso ya sin comentarios. Pero bueno, Caroline en las ruedas de prensa se defendía bien. El problema es que ahora tiene que mentir constantemente. Entonces, claro, si tu trabajo como portavoz ya es un poco enmascarar la realidad y ahora tienes que mentir constantemente, ella es perfectamente consciente de que todos los informes decían que Irán no era una amenaza y ella misma lo decía. Ella misma lo ha posteado en redes sociales hace también escasos días, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es evidente, ¿no? Y además ahora pues se nos intenta trasladar esa idea sobre todo desde los tentáculos de la CNN. La CNN, que tradicionalmente siempre ha sido un medio Sí, muy cercano al Partido Demócrata, por la presencia del visionista en el Partido Demócrata, porque ahora los demócratas se ponen de perfil totalmente. como... Es que la presencia del visionista era sobre todo en el Partido Demócrata, Sí. sobre todo, y ahora se ponen de perfil y dicen, no, oiga, y está la CNN haciendo el caldo gordo en lugar de promocionar a candidatos demócratas, porque esta sería una oportunidad de oro, ¿no? Para si hubiera algún candidato demócrata que pudiera realmente presentar algún tipo de credenciales, en lugar de eso lo que está haciendo la CNN es presentarnos a J.D. Vance. Nos lo están excluyendo de toda la fotografía, nos están diciendo, no, J.D. Vance no quería, él no quería la guerra, se lo ha No dicho a quería, Donald Trump. oiga, no quería, oiga, Y Donald él no Trump, quería. públicamente, cuando se le pregunta, fíjese, aquí él sí sigue el relato de la CNN. Él sí sigue el relato y dice, bueno, es verdad que el vicepresidente Vance tiene otra opinión, como intentándole salvar la cara. Aquí hay un plan, iba a decir oculto, yo creo que es bastante evidente, de poli bueno, poli malo. Mientras que Peter Thiel está en Roma dando conferencias sobre el anticristo. Que no me Es diga un usted lugar que no. adecuado, para Claro, hablar del anticristo, las sí, cosas ¿no? como son. La ciudad Sí, de las 7 colinas, ¿no? sí, Podríamos exactamente, denominar. exactamente. Los que no vieron el programa que emitimos el sábado pasado, a lo mejor están acudiendo rápidamente al Apocalipsis a ver si encuentran alguna referencia. Bueno, pues yo les recomiendo primero, hombre, leer la Biblia siempre está bien, es recomendable, pero si primero ven el programa que emitimos el pasado sábado en el Gran Reseteo, en cesarvidal.tv, sobre ese componente y esa manipulación de las escrituras para justificar las guerras y para justificar los genocidios y los exterminios siempre ajenos, evidentemente, pues mejor que mejor y así entenderán un poco lo que está pasando. Con un senador, Lindsey Graham, que la única noticia buena, entre comillas, que traigo hoy es que Lindsey Graham es posible que no salga reelegido. Yo no sé usted, don César, que está allí. ¿Hay posibilidad de que este señor nos lo A quitemos mí, de en medio? pues mire, hay una razón fundamental, y es que la gente comenta que no aparece por el Estado, pero ni por recomendación del médico. O sea, está en todas partes, en Ucrania, en Israel, en todas partes. Donde no aparece jamás es en el Estado, ni le importan un pito los problemas del Estado. Entonces, Sí. yo personalmente creo que la Cámara de Representantes, si siguen las cosas como ahora, el control lo va a recuperar el Partido Demócrata, pero es que el Partido Demócrata puede hacerse también con el Senado. De manera que si cae Lindsey Graham, bueno, yo ese día, en fin, no soy dado a beber, pero vamos, ese día hasta descorcharía una botella de algo, de gaseosa, de lo que sea. De verdad, ¿Sabe porque usted, es un criminal totalmente a las órdenes de los lobbies sionistas. sabe usted Y que digo Donald Trump... criminal y no quiero que se Sí. me ofenda a los criminales. Pero estamos hablando de Carolina del Sur, por si alguien no sabe Sí, cuál es el estado del señor Graham. Bueno, el estado al que pertenece, porque el estado mental en el que está, pues yo creo que también es bastante cuestionable. Hay que decir que este hombre, que este es el que, por si alguien no sabe quién es, este es el hombre así de pelo canoso, raya a un lado, bajito, con pinta de gustarle determinadas cosas que a mí no, básicamente, y no, que lo se que lo han hace... afeado en público, Sí, sí, y que básicamente llama constantemente al exterminio de todos los que no piensen como él. claro. Básicamente es uno de los que más ha promovido la guerra a Ucrania, estuvo muy contento con las primaveras árabes, ha pedido por activa y por pasiva el ataque a Irán y se ha convertido pues, en una especie de Robespierre, del Donald Trump o de Rasputín o de hombre que susurra, porque estas dos figuras históricas comparadas con Lindsey Graham, pues Mm. seguramente en estos momentos se están revolviendo en su tumba si están escuchando este programa. Pero bueno, una noticia sería quitarlo de en medio. Aunque según estaba preparando un poco el programa de hoy, digo, le voy a preguntar a don César sobre las posibilidades que hay de la reelección o no de este hombre, luego he pensado, casi mejor tenerlo a la vista, porque estos cuando no salen elegidos se ponen a trabajar Hombre, entre bambalinas. Mire John McCain, bueno, John McCain era uno de vamos, estos, ¿no? vamos a ser también realistas. La IPAC oficialmente le ha dado a Lindsey Graham más de $4 millones. Oficialmente, ¿eh?
Luego, si además hay maletines por ahí, ya es algo que Claro, no sabemos. Pero oficialmente le ha dado más de 4 millones de dólares. ¿Quién se puede creer que alguien que recibe más de 4 millones de dólares de un lobby, el que sea, aunque sean los da igual. fabricantes de zapatos, Sí. efectivamente defiende a sus representantes? Hombre, por amor de Dios, si es que es algo evidente. Está diciendo además Graham a su círculo interno que nunca había visto a Trump tan enfadado en su vida por el hecho de que no le hagan caso en los supuestos socios o súbditos internacionales y Bueno, porque está está viendo que... haciendo el ridículo, se lo merece. Si en Bueno, vez es de que hacer caso a los lobbies sionistas hubiera pensado en lo bueno para Estados Unidos, no estaríamos en esta guerra y además, pues el señor Trump no habría hecho el ridículo y no tendría cabreado como tiene en estos momentos al movimiento MAGA. Está recogiendo lo que ha sembrado. tiene que hablar el movimiento MAGA, los países del Golfo ahora se ponen de perfil, Europa también, que la tenía más o menos controlada, también sale contestona. Dentro de su propio círculo hay muchas personas influyentes del ámbito conservador, y no estoy hablando ya conservador, entiéndanme, ¿no? Del ala no demócrata de la política norteamericana, y ya no estoy hablando de figuras como Carlson o como el propio Kent o incluso pues otros elementos, ¿no? Como Joe Rogan y algunos otros comentaristas. No, no, personas de su entorno cercano que le están diciendo, ya está, Donald, ya está, tienes que poner fin a esto. Porque es que las repercusiones políticas y económicas de una operación prolongada van a ser terribles, ¿no? De ahí que de vez en cuando, ayer lo volvió a decir, Trump diga que la guerra está ganada. Ahora lo que defiende es que ya ha acabado con toda la capacidad militar iraní, y Bueno, de hecho lo que se está planteando en estos momentos, al mismo tiempo que él públicamente dice eso en el Pentágono, se están realizando informes y estudios para realizar operaciones terrestres en determinados territorios muy cercanos en Hormuz para intentar garantizar un estrecho o el desbloqueo de un estrecho que en realidad está desbloqueado. Y esta es otra gran sí, cuestión. sí, sí. Están pasando barcos, pero los que quieren los iraníes. Están pasando buques. Ayer hablábamos, ¿no? De esa condición que ponía entre comillas, solo los que lleven crudo intercambiado en yuanes. Vamos a ver, hay petroleros de Pakistán cruzando el estrecho de Hormuz. El pasado domingo, uno, la Corporación Naviera Nacional de Pakistán, con 700.000 barriles de crudo. También pasaron el Stellan y el Nora, cargando entre ambos más de 2 millones de barriles con destino a China. Tenemos, según los datos oficiales, hay una web, por si alguien quiere mirarlo, porque sé que nos escuchan también periodistas y que de vez en cuando también quieren llevar a cabo sus investigaciones, y lo celebro. Luego, a lo mejor, si les preguntan públicamente si nos escuchan, pues lo negarán siempre, porque hay mucha gente que es así, pero bueno, cada uno tiene sus taras, cada uno tiene su vida, cada uno tira su vida por el retrete como considera oportuno, ¿no? Bueno, pues hay datos de la web especializada Marine Traffic que está hablando de cómo pues hay buques que están utilizando un canal entre los islotes del Arak y Qeshm, frente a un puerto iraní de Bandar Abbas, donde ahí pues hay una especie de proceso de verificación. Es donde han puesto ellos la caseta y el perro. Y de allí es donde Irán ha dicho, a ver, vosotros venid aquí, los papeles. A ver, ¿estos buques, este cargamento está relacionado con Estados Unidos de alguna forma? ¿No? Pues entonces podéis pasar. En la última semana, según datos de Kepler, que pues es otra de las compañías, ¿no? Que nos aporta estas cifras, en la última semana han pasado 34. Bueno, 34. 13 petroleros, 4 buques cisterna cargados de gas licuado y el resto cargueros. Una decena son de navieras griegas, otros 9 de armadores chinos, y luego también tenemos algunos armadores iraníes, indios y de Emiratos Árabes Unidos, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que ha hecho la Guardia Revolucionaria iraní ha sido establecer un punto de control. Ponen las minas a los lados, generan, como comentábamos ayer, ¿no? Una especie de pasillo que lleve a este enclave que acabo de citar. Ahí pues se revisa la carga o se revisan los papeles, y hay algunos buques que van saliendo y que van entrando. Con lo cual, bueno, pues esto es una afrenta más a Estados Unidos, porque si me dijeran, no, es que está bloqueado para todo el mundo, dice, no, no, está bloqueado solo para vosotros. Mientras Estados Unidos se atasca absolutamente en Hormuz, y mientras bueno, pues Israel acompaña la invasión de Líbano y las operaciones en Líbano con el asesinato o con la matanza, o como queramos denominarlo, o con ataques que han acabado con la vida de 2 personas muy importantes del régimen iraní. Uno, el último, que prácticamente pues, se daba la noticia cuando yo estaba aquí ya preparando el avión, el ministro de Inteligencia iraní,
Ha dicho Netanyahu que ha autorizado a las fuerzas de defensa israelíes, el ejército, para que nos entendamos, a eliminar a cualquier alto cargo iraní sin necesidad de autorización adicional, es decir, tenéis barra libre para matar a quien queráis. Y luego otro tipo que nos están presentando como un tipo súper peligroso, Ali Larijani, que la revista Time, bueno, este era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní. Israel ayer a última hora, en aquí hora europea, pues se jactaba de haber acabado con la vida de este señor. A este señor la revista Time en el año 2009 lo presentaba como el Kennedy de Irán. Fíjese usted. Sí, Fíjese es usted. que, bueno, pero oiga, pero hubo una época en que los talibán eran combatientes de la libertad y Ronald Reagan los recibía en la Casa Blanca, y hubo una época en que Saddam Hussein era nuestro aliado precisamente para atacar a Irán. El problema es que la gente tiene memoria de pez, pero todo esto lo hemos vivido los que no tenemos tantos años. También le digo que, no sé, he estado revisando un poco el reportaje de la revista Time y la carrera de este hombre y, no sé, me parece un poco sobrado el llamarle el Kennedy de Irán, porque este hombre tampoco es que fuera un moderado. Lo que pasa es que, bueno, era un tipo muy Pero lo que cercano a pasa, Jamenei. Sí, habría que es que, ver qué contratos había por medio claro, y qué cosas, ¿no? Claro, es que sí. bueno. Entonces esa es la situación un poco con un Israel que, insisto, aparte de este tipo de operaciones, en lo que está sobre todo es en la invasión de Líbano. En la invasión de Líbano Totalmente. y en las operaciones en Siria, que además Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas también que, bueno, que ya se está retirando de Siria de forma ordenada y que, bueno, que confía plenamente en el rebanapescuezos que dirige ahora el país. Bueno, pues Bueno, al-Yolani, ahora conocido invasión como al-Sara. invasión invasión en Líbano, que hay que decir además que está siendo acompañada de operaciones de limpieza étnica. Sí, 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 Es sí, sí, decir, sí. a todos los libaneses a los que se está desplazando ya les están diciendo que no sueñen en volver al Líbano. Es un episodio de limpieza étnica, de crimen de guerra Bueno, de magnitud. otra Nakba, ¿no? Otra Nakba más para sumar Exactamente. otra muesca en el revólver, ¿no? Que estará haciendo el gobierno de Israel. Estamos hablando de que, según cifras de Occidente, Estados Unidos e Israel, fundamentalmente estaríamos hablando de cerca de 1 millón de personas de desplazados en un país que ya lleva muchos años, ¿no?, bajo la presión israelí y en el cual Hezbollah lucha contra Israel con fuerzas árabes y con fuerzas cristianas. Lo he dicho en alguna ocasión y lo vuelvo a Musulmanes decir. y cristianos. Exacto, musulmanes y cristianos, son las dos, hay componentes de las dos religiones para que sepamos un poco lo que está pasando, ¿no? Luego el tema de los golfos pérsicos, ¿no? Porque es que estos son muy golfos. Porque, claro, Mohammed bin Salman llama a Donald Trump y le dice, oye, que sí, que lo que te dice Jared Kushner, que sí, que ataques, que Netanyahu quiere, mira, yo también, vamos a quitarnos ya los iraníes de en medio y a otra cosa mariposa. Y ahora dicen, no, cuidado, es que nos están atacando a nosotros. Es que cuidado porque podemos variar en algún momento nuestra postura. Es que a pesar de todas las inversiones, del enorme capital político que hemos depositado en el entorno de Donald Trump, porque Jared Kushner, no olvidemos que y Steve Witkoff han hecho negocios en las monarquías petroleras y lo siguen haciendo en este momento, dicen, así es como nos lo pagan. Y entonces The Times, el periódico The Times, publicaba un reportaje planteando eso, como que los países del Golfo se han hartado. Vamos a ver. eh, Hay aquí una cuestión sobre la que prácticamente nadie está hablando. Si los países del Golfo están hasta arriba de armamento de última generación, porque el acuerdo, ¿no?, con los países del Golfo era, mira, vosotros defendéis el petrodólar y nosotros os damos armamento. Arabia Saudí con los famosos F-35. ¿Para qué querían ese armamento? Para defenderse, porque claro, en cualquier momento decían ellos, para defendernos de Israel. No, no, lo queréis para atacar a Irán. Ahora que se ataca a Irán, ¿por qué no participáis vosotros si os están atacando en vuestro propio territorio? Si estáis hasta arriba de armamento de última generación del complejo militar industrial norteamericano. Hombre, pues si os están atacando, ya no solo las bases militares de Estados Unidos, sino también están atacando instalaciones petroleras, gasistas, que es en lo que está Irán en estos momentos. Oigan, pues ustedes, señores de Qatar, de Arabia Saudí, de Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Kuwait, oigan, pues no se limiten a la vía diplomática, contesten. El problema, que si se mete uno de estos en guerra directa, hay un organismo supranacional en la región, que es el Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico, que es el que los engloba un poco a todos. Entonces, ahí sí que ellos temen las consecuencias que podrían ir muchísimo más allá del campo de batalla. Muchísimo más. Con un elemento añadido, que poco a poco los países del Golfo se están vaciando. El Sí. dinero está huyendo. No tienen alimentos.
hay desabastecimiento prácticamente a todos los niveles. Y además de la desestabilización en seguridad y economía, también está presente el hecho de que para los gobiernos del Golfo Pérsico, sus prioridades están cambiando viendo cómo en realidad cuando hay follón, Estados Unidos ¿a quién va a defender? Pues evidentemente al Estado de Israel, al gobierno israelí. Y Sí, aún así no sí, puede, porque en sí. la última noche, ¿qué ha sucedido? Don César, usted ha visto las imágenes. No, yo he visto las imágenes y yo estoy en comunicación con gente en Israel y efectivamente, a pesar de la censura que hay, pues es un país pequeñito, la gente va a trabajar, la gente se mueve y la gente sabe que les están atizando. El propio Netanyahu ha vuelto a salir públicamente con 5 dedos y con el anillo puesto, sin tomarse un café en esta ocasión, haciendo uno de estos comunicados, ¿no? Con la bandera detrás y todo el asunto. Y entonces ha jactado de que Israel es hoy más fuerte que tras el ataque de Hamas del año 2023. Y lo decía Sí. como con orgullo, como diciendo, fíjense qué bien nos vino. Fíjense qué bien nos vino, porque claro, hemos conseguido, ahora somos más fuertes que nunca. Y están la casa de Saud, los señores de Qatar diciendo, bueno, pero si estos están más fuertes que nunca, nosotros estamos más débiles que nunca, a ver si al final hemos hecho aquí un pan con unas tortas. Se dice: Cuando, "Le ha salido un pan como unas hostias". Sé sí, que no bueno. suena muy bien, pero es, usted ha ido por la forma fina, de decirlo. Nos ha salido un pan como unas hostias. Y Es en así. estos momentos, además, como estábamos comentando, se está intentando la enésima invasión de Líbano, se ha tomado el sur de Siria, Cisjordania ya está bajo su ala, y claro, estas acciones militares no van a ser las últimas. Entonces, No, lo comentábamos aquí ayer y yo creo que esta es una cuestión importante. La cuestión clave es ver cuál es el sistema de alianzas que estas monarquías petroleras van a establecer cuando todo haya terminado, al menos esta guerra, ver lo que sucede con China, ver si el ejército norteamericano es capaz de destruir cierta capacidad militar de Irán, que es ahora mismo es el único objetivo, ¿eh? El único objetivo real es ese, además de bueno, Hormuz. pero es ese por dar la sensación de que no están haciendo el ridículo. O sea, es que no, como decían los payasos de la tele, el ridícalo. Entonces, para que no parezca que Donald Trump está haciendo el ridícalo, pues estamos a ver si podemos presentar esto, que vamos a ver si lo podemos presentar. Luego hay algunos que nos escuchan, yo creo que no entiendo muy bien, hay ciertas patologías y tal, y que no llego a comprender, ¿no? Nos escuchan para luego criticar absolutamente todo lo que decimos, y yo en algunas ocasiones hablo con y hago referencia a esto para ahora me van a entender nuestros amigos rápidamente, porque a lo mejor, pues, en alguna ocasión no ha quedado algo claro, o alguna opinión, a lo mejor, pues, quieren que se precise y siempre estamos abiertos a todo ello, ¿no? Pero había algunos oyentes que en el día de ayer me decían: pero ¿por qué estáis lanzando este mensaje completamente fuera de la realidad si Al Jazeera está diciendo que Irán está perdiendo la guerra? ¿Saben nuestros amigos a quién pertenece Al Jazeera? Es que a lo mejor alguien dice, no, es que Al Jazeera es un organismo de propaganda del gobierno de Irán. No, no, es un organismo de propaganda del gobierno de Qatar. Exactamente, de toda la Claro, vida, de toda la de vida. toda la vida. Claro, entonces, oiga, está hablando Qatar. Y si está hablando Qatar, pues está hablando en buena medida los que han ayudado a Estados Unidos e Israel a financiar y a potenciar a Hamas. Había unas declaraciones, ¿no? En los últimos días se han popularizado en las redes sociales una entrevista en un foro que le está haciendo Tucker Carlson a uno de los gobernantes catarís y el gobernante catarí diciendo, sí, 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 nosotros lo hicimos, pero porque nos lo dijeron estos, ¿no? Bueno, no sé la razón que fue, pero vosotros habéis participado, países del Golfo. Por eso le llamo los golfos pérsicos, porque es que son muy golfos. El problema además, don Lorenzo, y es un problema muy serio, es que la gente no distingue a unos de otros. O Claro. sea, para ellos todos son musulmanes. Ujú. Y, pues, eso es como no distinguir a un italiano de un sueco, o de un escocés, o de un norteamericano, porque se supone que todos son cristianos. O sea, eso es un disparate. Y en el caso de los españoles todavía es peor, porque ni siquiera es que son todos musulmanes, es que todos son moros. O sea, todos son como los marroquíes, lo cual ya es el rebuzno elevado al cubo. Pero eso, Y es muy eso sirve triste. para... Sí, perdone, le he interrumpido, don César. No. Es así y efectivamente iba usted a decir para lo que sirve y le cedo la palabra para que explique usted para qué sirve. No, que esto sirve fundamentalmente para seguir manteniendo esa disyuntiva y ese relato completamente falaz de que el terrorismo yihadista internacional es de procedencia chiita, que es Claro, falso. que es Entonces, si falso. tú no sabes lo que es un sunita ni lo que es un chiita, si no sabes cuáles son las diferencias, ya no digo desde un punto de vista de teología, ¿no? De cuestiones de principios religiosos, o de interpretación del Corán y estas cosas, no, simplemente quédense con que son
dos bandos que se enfrentan políticamente, aunque religiosamente pues a lo mejor la cuestión no sea tan dura, pero políticamente claro, porque el califato suní, como lo llama Hassi el Paris, le mando desde aquí un abrazo, que sé que últimamente está teniendo problemas para poder seguir desempeñando su trabajo, porque caza de brujas también hay en España, le mando desde aquí un abrazo. Él lo llama el califato suní, se enfrenta a esa idea del califato chií. Entonces, ¿qué es lo que dice Irán? Bueno, a nosotros déjennos en paz, nosotros sí estamos ayudando a la gente de Hezbolá, porque en el Líbano les están masacrando, y ahora mismo no hay ningún elemento que apunte a que Irán promueve el terrorismo internacional, pero claro, vemos a los abascales, a los Feijóos y compañía diciendo, no, es que Irán fomenta o promociona el terrorismo internacional. No, no, quien financia el terrorismo internacional, y está absolutamente probado, es Arabia Saudí. Quien financia el terrorismo Que es internacional es nuestra Qatar. aliada. Claro, que son Que es nuestros aliados, nuestra y que aliada. además cuando les preguntamos, le preguntaba Tucker al catarí, decía el catarí, sí, lo hacemos porque Estados Unidos e Israel nos han dicho que esta es la manera de actuar y nosotros aquí somos proxy, somos marionetas. Bueno, pues ahora os aguantáis. Ahora os aguantáis. Y si no os queréis aguantar, bueno, pues contestad. Entonces la guerra. Es que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. No, no. Luego la fractura es militar también, porque, claro, los soldados, a esos a los que se les decía que fueran a la guerra de Irán en nombre de Dios, lo comentábamos el sábado, ¿no? En el programa, incluso citando, ¿no?, algunos versículos del Apocalipsis y tal. Estos son órdenes que se dan a los altos mandos y que, bueno, pues Peter Hegseth ya sabemos que además de tatuajes lo que tiene es una visión muy torticera de lo que son las escrituras. Ellos sabrán a quién están rezando, pero que desde luego yo creo que a Cristo y a Dios en ningún momento. Y en ese contexto, las tropas saben, por esa contestación que hay, que realmente no solo no era una amenaza, sino que algunos las están pasando canutas, ¿no? Y eso es lo que explica un poco lo que ha sucedido con el famoso portaaviones, el Gerald Ford. O sea, el Gerald Ford es el buque de guerra más caro jamás construido por Estados Unidos. Y se va del Mar Rojo donde estaba, abandona el conflicto y regresa a puerto, después de que se haya declarado un incendio más que sospechoso en su lavandería y que ha dejado a algunos marineros con heridas leves. Y la gran pregunta que se hace ahora la prensa norteamericana, se la responden de alguna forma, porque solo con plantearlo ya estás dándole verosimilitud, es, ¿este incendio ha sido premeditado para que volvieran al puerto? Porque el portaaviones ha viajado desde su ubicación actual en el Mar Rojo hasta la bahía de Souda, que está en Creta, en la isla griega de Creta. Hay un funcionario, o varios funcionarios, que están explicando un poco este proceso. No digo funcionario, pues fuentes del gobierno norteamericano, del Pentágono. El buque había hecho escala ya en esta bahía a finales de febrero, de camino al Mar Rojo, y ahora vuelve otra vez ahí. Le preguntan al ejército estadounidense, oiga, ¿y este incendio por qué se ha producido? No quieren hablar del incendio. Estamos hablando de un portaaviones de propulsión nuclear de 100.000 toneladas, que lleva 4.000 personas. 4.000 personas. El New York Times dijo que los marineros habían necesitado 30 horas para extinguir el incendio. Pocos heridos leves, pero algunos tripulantes pues no pudieron dormir porque se quedaron sin literas, es lo que nos contaba el New York Times. Este portaaviones había estado operando en apoyo de las operaciones de Estados Unidos en la operación Maduro, en Venezuela, ¿no? Y justo antes de la campaña contra Irán lo mandó Trump a Oriente Medio, que era cuando decíamos aquí, se están realizando movimientos de tropas en Oriente Medio. Nunca, en ningún momento de la historia ha habido tanta presencia norteamericana en una región sin que empezara una guerra. Recuerda usted, don César, ¿no? Ese dato que dábamos, Sí. que era yo creo muy significativo. Y entonces el despliegue se ha prolongado y estos marineros estaban ya hasta el gorro, y nunca mejor dicho, estaban hasta el gorro. O sea, normalmente las misiones son de unos 6 meses, ¿no? Que no se me enfade ningún militar, alguno dirá, yo he estado mucho más o yo he estado mucho menos, vale, pero lo habitual. Y estos zarparon en junio del año pasado. Estas misiones prolongadas, si además tienes un problema de credibilidad institucional, si además sabes que tus propios oficiales del Pentágono le estaban diciendo a Donald Trump no vayas para allá, si además sabes que no estás defendiendo los intereses de Estados Unidos sino los del gobierno de Israel, pues entonces la moral del personal baja, y en una guerra la moral es determinante. Sí. Y la Sí. Armada norteamericana, ya en un comunicado de prensa el mes pasado, decía, agradecemos a la tripulación del Gerald Ford la resistencia, la preparación para este despliegue prolongado. Entonces, si ya se están borrando también algunos en la línea del conflicto, en la línea de frente, bueno, pues, y otros están yendo a otros buques para que no les disparen, ¿eh? Otros buques se marchan para que no les disparen. Luego, sale Turquía, porque esto también es tremendo, ¿no? En estos momentos Irak está viendo cómo
cómo intenta de alguna forma pues también encontrar vías adicionales para poder extraer el petróleo. Y hay un oleoducto que estaba en desuso y que quieren poner otra vez en marcha, un oleoducto que permitiría pues, sacar parte del petróleo vía Turquía, ¿no? Bueno, le preguntan a Erdogan que qué le parece esto, que Erdogan dice, bueno, nosotros estamos intentando buscar soluciones a todo esto, pero la guerra, dice él, va mucho más allá de las preocupaciones de seguridad de Israel. Hay una agenda mucho más amplia cuyo propósito no es solo la seguridad, ha dicho, todos lo sabemos, las ilusiones de la tierra prometida y los escenarios del fin del mundo no son una coincidencia en estos momentos, y él Claro. atribuye todo. Yo he leído la declaración y digo, no sé si habrá visto el programa nuestro, pero desde luego que era un poco Lo la línea que parece, plantea. sí. Sí, Sí, ha dicho, una red ha tomado el poder que se ve a sí misma como superior a otros seres humanos. es así, Y es así. es así, es así. Y nos arrastrará nuestra región paso a paso hacia la catástrofe, con lo cual la relación entre Turquía e Israel poco a poco va a ir cada vez empeorando. Yo creo que Estados Unidos se está retirando un poco de Siria para dejar ahí que luego se peguen en Siria, que puede ser territorio en el cual unos por el norte y otros por el sur acaben encontrándose en el centro. Veremos lo que hace el yihadista que gobierna el país, que de matar, pues ya todos sabemos que él tiene bastante experiencia. Estos comentarios que estoy haciendo, ¿no? Los hago porque al-Shara al-Yolani, el presidente de Siria, era el jefe de Al-Qaeda en Irak. Su ministro de Defensa era el jefe de Al-Qaeda en Siria, el Frente al-Nusra, y son los que están gobernando, perdón, en estos momentos. Es decir, que esto no me lo saco yo de la manga. Bueno, ¿y cómo ve usted allí en la Florida, don César? ¿Cómo se está tomando el personal la Operación Cuba? Porque yo no sé si Trump ya quiere que se hable de otra cosa, pero lo de Cuba parece inminente. Ya han aparecido algunos candidatos, además del Cangrejo, para sustituir a Díaz Canel. Díaz Canel, que decía hace unos días que estaba en negociaciones con Estados Unidos, y cuando se ha enterado de que quieren que él se marche, ya parece que no está muy por la Ya labor, ya parece no que no se está lo ha tan tomado contento, tan ¿no? bien, sí, sí. Bueno, yo le puedo decir que el optimismo que ha habido al principio, porque había un optimismo tremendo, en estos momentos hay como una especie de sentimiento de que van a hacer una del SI-2. Sí, sí, sí. Y por supuesto, bueno, pues los cubanos intentan consolarse diciendo que bueno, que a ver si lo que sucede es que inicialmente hay una Delsi 2, pero luego van hacia unas elecciones, porque claro, tiene que haber elecciones, tiene que haber. Bueno, o no, o no. Ya, efectivamente es así, pero lo dicen, o sea, tiene que haber elecciones, elecciones tiene que haber, ¿no? Eso decían, Aquí ¿no? va a tener que haber Los partidos, exiliados etcétera, ¿no? venezolanos en España, ¿no? Decían eso, ¿no? Tiene que haber elecciones, claro. Sí, 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 sí. Y entonces, pues esa es la historia. Yo he encontrado a la gente bastante menos ilusionada. Es decir, con la idea de que bueno, de que sí, de que esto a lo mejor se acaba, hombre, esperemos que antes de fin de año esto va a estar concluido, pero al mismo tiempo con el temor de que esto se concluya en una del SI-2. Y No, claro, sí, sí. la insistencia es, hombre, pero tendrán que poner a los presos en la calle, hombre, pero tendrá que haber elecciones, ¿no? O sea, y todo esto con una sensación como que en algún momento tú les vas a decir o no, y entonces se van a llevar un disgusto tremendo. Sí, sí, sí. Yo no los veo tan optimistas. Hay gente que sí, porque lógicamente va a lo que va, ¿no? Pero realmente no los veo tan optimistas. Díaz-Canel, de hecho, cuando admitió públicamente que estas negociaciones, que ya venían un poco avanzándose, sobre todo en prensa norteamericana, con el protagonismo de Marco Rubio, con las negociaciones, ¿no? Con las delegaciones cubanas y tal, al margen de Díaz-Canel, ya pues Díaz-Canel salió públicamente, leyó de hecho un comunicado ante su Consejo de Ministros en el que reconocía estas negociaciones con Estados Unidos. Este es el vídeo que luego vimos, o que se publicó la mañana del 13 de marzo, y ahí, pues, en esas imágenes se le dio cierto protagonismo al Cangrejo, bueno, pues, a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, fruto del matrimonio de la hija de Raúl Castro, Débora, y del director, hasta su fallecimiento en el año 2002, de una empresa, un conglomerado en realidad empresarial militar, se llama Gaesa, que, bueno, pues agruparía en torno al 60% de la economía cubana. Estos son los que están manejando. Este sería el deep state cubano puro y duro. Y entonces, pues los cubanos apodaron a este tipo el Cangrejo, pero el New York Times le llama Raulito. ¿Qué pasa?
que Díaz-Canel pensaba que él de alguna forma podría salvar los muebles. Cuando ya el New York Times también ha publicado que Díaz-Canel tiene que salir, que eso es lo que ha pedido Donald Trump, pues ahora ya se ha enfadado y dice que igual pues no hay que seguir con estas conversaciones. Varios datos que a la gente se le escapan. El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declara emergencia nacional ante la amenaza inusual y extraordinaria que, según Washington, representa Cuba para la seguridad de Estados Unidos. Y no se rían, por favor. No se Bueno, rían. eso es para llorar, vamos. Porque se supone que en estos momentos Cuba estaría alineándose con numerosos países hostiles y porque acogería grupos terroristas transnacionales. Es que esto parece una broma. Y porque está permitiendo el despliegue en Cuba de sofisticadas capacidades militares y de inteligencia de Rusia y China. No sé, Eso es no sé si es otra que vieron la ridiculez. película 13 días en la Casa Blanca o Eso es algo. ridículo, sí. No, se vinieron arriba y tal, y dijeron, bueno, esto como la crisis de los misiles. Es absolutamente ridículo. Pero esto lo que da es pues un poco cobertura, no sé si decir jurídica, pero bueno, al menos sí, para pues realizar este tipo de operación. Hay otros candidatos, además del Cangrejo. Es decir, el que está negociando o uno de ellos, la delegación cubana que está negociando, está liderada por Alejandro Castro Espín, que este es el único hijo varón de Raúl, Sí. y su mano derecha, ¿no? Sobre todo en el aparato de inteligencia cubano, este es otro de los pata negra. Y claro, todos buscando quién va a ser el Delcy Rodríguez a la cubana, que veremos también. Hay algún otro bueno, el ministro de Comercio también, Óscar Pérez Oliva, es otro de los que se está postulando, porque claro, este es el ministro de Comercio e Inversión Extranjera y este es el que está ahora teniendo más protagonismo, porque es un poco el caramelo que le están poniendo, ¿no?, a los exiliados. Podéis volver, podéis comprar lo que queráis, y están diciendo los exiliados, no, si lo que queremos es que nos devuelvas. Y entonces dicen, no, si no vamos a No, devolver es nada. que no va a Esto haber nada de lo eso. podéis comentar, se lo pedís al amigo Donald, y esto ya lo explica el amigo Donald, ¿no? Que cuidado, porque cualquier día a lo mejor dice Donald Trump que esto se para y a otra cosa mariposa, porque claro, con el nivel de veleta que hay en la Casa Blanca, cualquier cosa nos podemos creer, ¿no? Eso es lo malo realmente de la situación actual, que es muy difícil anticipar movimientos porque, bueno, no sabemos lo que va a ocurrir. Hay otros movimientos que sí se anticipan. Por ejemplo, dijimos, cuidado porque la demanda de carbón ahora se va a disparar. Pues evidentemente, la demanda de carbón se dispara como sustituto del gas natural en la generación eléctrica. Y bueno, pues va a haber muchos países, están anunciando en las últimas horas, que comunican que aumentan su consumo de carbón porque pueden, ¿no? El gobierno de la India acaba de decir que está preparado para una demanda de carbón sin precedentes en este año 2026. China también está utilizando carbón, además de energías renovables. Solo se habla de las renovables en China, también están utilizando carbón. En Alemania, evidentemente, se utiliza carbón. En muchos países de Europa se utiliza carbón. En España no, porque no podemos. Básicamente no podemos, porque decidimos pues, bueno, pues acabar con toda la capacidad que podría tener España de tener centrales térmicas de generación de carbón. Que no digo que esto al final sea una consecuencia de la reconversión industrial y del fin de las minas asturianas, pero se podía haber mantenido una cierta estructura de carbón simplemente por seguridad. Por mucho que Ursula von der Bruggen nos dijera que no, que esto no es sostenible y que va contra la Agenda 2030, pues se le decía a Ursula ya, va contra la Agenda 2030 y lo que quieras, pero yo necesito tener una parte del mix en carbón, porque si un día nos quedamos sin gas, pues en España decían, bueno, pues si un día nos quedamos sin gas, no pasa nada, porque vamos a hablar con los argelinos, que son amigos nuestros de toda la vida, ¿no? Pero nuestros amigos no eran Marruecos. Ah, es verdad, entonces Argelia se enfada, ¿no? Sí. ¿Hemos tenido problemas con Argelia para pactar precios en los últimos tiempos? Sí. ¿Cuál es la solución, la única solución que tiene el gobierno español en estos momentos sobre la mesa para asegurar un suministro energético que dicen ellos que no peligra? Irse a Argelia a pedirles más gas, don César. El gobierno y Naturgy le van a pedir a Argelia, ya se lo han dicho de alguna forma indirecta, pero van a intentar negociar in situ. Espero que no hagan como la última vez, que mandaron a Argelia a una mujer y eso para negociar. Los argelinos no terminan de verlo bien. No terminaron de verlo, no. Claro, esto es como cuando vinieron los cataríes a España, que eran todo hombres, y decía Nadia Calviño, no hay ninguna mujer, y los cataríes le decían, pero tú sabes dónde está Qatar, tú sabes cómo es Qatar, no sabes que somos una teocracia, que no respetamos los derechos de las mujeres. O sea, a lo mejor Nadia Calviño se pensaba otra cosa, ¿no? Entonces, ahora mismo nos está diciendo el gobierno que no tenemos ningún problema de suministro, ni presente ni futuro, pero al mismo tiempo se van a Argelia, que desde la cesión del Sáhara Occidental de Pedro Sánchez a Marruecos, no nos pueden ni ver, no nos pueden ni ver. Entonces dice, oiga, pero necesitamos Argelia, claro. Argelia ha representado históricamente un papel crítico para el mercado español de gas. Totalmente. Crítico.
con independencia de que se compre más a Estados Unidos, de que se compre más a Rusia, aproximadamente entre una tercera parte y una cuarta parte, yo creo que más cerca de la tercera parte del suministro depende de Argelia. Depende de Argelia. Y de acuerdo, bueno, pues con los datos en estos momentos, pues se ha enviado un gas a través del gasoducto Medgaz, una cantidad, un volumen de gas muy lejana a la capacidad máxima que tiene ese gasoducto. Entonces, el plan de España, gobierno español y Naturgy de la mano, pasa por pedir que el Medgaz, que es el gasoducto que gestiona la empresa estatal argelina Sonatrach junto con Naturgy y BlackRock, funcione a plena capacidad. La capacidad de transporte de gas que tiene sería de unos 32 millones de metros cúbicos al día y ahora mismo estaríamos en unos 28 millones, es decir, que hay cierto margen. ¿A qué precio vamos a pagar ese gas? Esa es la gran cuestión aquí. Porque los argelinos ya hace mucho tiempo que no hacen contratos a 3, 4 o 5 años. Estamos hablando de una arteria importante, para España la más importante, en un momento en el que, bueno, pues se necesita gas a toda costa. Y mientras, en Estados Unidos, se está pidiendo a Marruecos que tome Ceuta y Melilla, don César, con un par. Ya no Sí. nos escondemos. Ya no nos escondemos lo más mínimo. Michael Rubin, en menos de 4 días ha pasado en sus artículos de describir a España como una potencia colonial en Ceuta y Melilla a directamente pedirle a Donald Trump que reconozca la soberanía de Marruecos sobre estas 2 ciudades. Es judío y sionista. Por si no lo sabía usted, no se lo había maliciado a pesar del nombre, pero sí es un judío sionista. Esto páseselo usted a Abascal, que el pobrecito está muy ayuno de conocimiento de política internacional y tiene a unas prendas en el Parlamento Europeo que tendría que arrojarlos por la borda y sin embargo los mantiene ahí. Páseselo, haga usted una obra ¿Sabe de lo que caridad. pasa con esto? Que cuando se lo paso se enfada. Cuando se lo paso es Peor como que para no... él, porque encima Es, de que enseñas al que no sabe, que encima se ofenda y es el colmo. es que no... Yo además, yo soy muy transparente. Yo tengo muchos defectos y todos los que me conocen lo saben. Pero yo soy muy transparente y soy muy honesto. Y yo cuando veo una de estas, pues normalmente además utilizo en las redes sociales, ¿no? También para que se le haga llegar este tipo de mensajes y parece como que no quiere mirar, no quiere verlo, por razones evidentes, ¿no? Porque al final, bueno, pues Vox es lo que es y lamentablemente por un lado, pero afortunadamente por otro, muchas de las personas que están dentro pues se están dando cuenta y algunos pues están siendo dilapidados o están siendo sacados en esa purga interna, en la cual pues solo van a quedar al final los 4 que no sé, se pueden presentar por el Partido Sionista Español, que a lo mejor van mucho más cercanos de lo que están representando, ¿no? Vamos a ver, este hombre, Michael Rubin, publica en varios think tanks, el Middle East Forum, el American Enterprise Institute, son organismos que además de estar muy cercanos o ser muy cercanos al lobby israelí en Estados Unidos, pues son profundamente globalistas, son profundamente atlantistas. Y entonces lo que está diciendo es, bueno, ha creado una especie de informe explicándoles cómo repetir la marcha verde del rey Hassan II, esa que también le parecía también en su momento a Juan Carlos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Que en aquel momento, bueno, pues Operación Sáhara Occidental, pues dice, no, esto hay que hacerlo. Entonces, no solo lo ha presentado en inglés, sino que lo ha presentado también en español y francés. Ah, muy bien, Claro. sí. Entonces, tiene textuales como el siguiente, ¿no? Los marroquíes deberían reunirse, enviar bulldozers a la frontera para Ah, muy derribar la verja. bien, muy bien, Sí, muy bien. moderado. Y luego ya entrar en Ceuta y Melilla desarmados para izar la bandera. Es decir, vamos a dar un golpe, pero pacífico, pacífico. Dice, Los mandamos amigos de bulldozers. Abascal verdaderamente son notables, ¿eh? O sea, es verdaderamente algo notable, como todos los amigos que tenga el supuesto partido patriota. Piensen lo mismo de España, con amigos así no necesitas Ayer me enemigos. llamaron Pepero por decir esto, don César. Sí. Pepero. Es maravilloso, ¿no? Cuando me dicen, ¿cómo se nota que votas a Sánchez, no? Otro día, eres un pepero. Es que me encanta, ¿no? Me encanta. El otro día me llamaron también rojipardo, que bueno, luego lo he Ah, estado está mirando y bien tal. eso. Y Sí. bueno, tampoco va mal tirado, ¿no? Teniendo en cuenta, yo ya he sido prácticamente de todo. Es lo que tiene. Cuando uno ya tiene pelo blanco y 50 años, pues ya se la resbala bastante todo, ¿no? Luego dice, A mí ocasionalmente, últimamente, me llaman viejo comunista. viejo comunista. Lo cual me deja Bueno, sorprendido porque yo me miro al espejo, miro una foto de Santiago Carrillo y es que no nos parecemos ni en las gafas. pero O si sea, usted es está súper algo joven ahora, que se ha pero quedado usted
como una Pero, sílfide y además ahí con los buenos alimentos que le dan ahora, está usted estupendo. sí, eso es cierto. Sí, en casa cocina muy bien mi mujer y efectivamente, vamos, aspecto de viejo comunista, sí, no. Pero Bueno, quiero decir que enloquecen y bueno, pues entonces usted tiene, dentro del a usted le ha dado enloquecimiento claro, te colocan la etiqueta que les parece. O es sea, uno yo de los paso de nazi a autores. viejo comunista Bueno, sí, sí. vamos, en minutos. Usted es uno de los autores que más ha estudiado la historia del pueblo judío y la religión judía, le llaman antisemita también, con lo cual es maravilloso, Sí, ¿no? Luego, Michael Rubin, que este sí que está en todo el ajo, dice, bueno, y esto la OTAN, porque claro, en algún momento tiene que poner, dice, no, la OTAN no va a actuar. Incluso, vuelvo a abrir comillas, si las fuerzas marroquíes entraran en las ciudades y para organizar el traslado de los colonos a través del estrecho de Gibraltar y su regreso a España. Es decir, que no se trata solo de ocupar Ceuta y Melilla, sino de echar a todos los que viven allí. Es que es tremendo. ¿Los colonos quiénes son? Según él, los que viven en Ceuta y en Melilla. Estaríamos hablando es de 165.000 personas. sí. Pero es que además la mitad son musulmanes, ¿no? ¿Que los va a echar a todos o cómo lo va a hacer esto? No, esos se quedarán y supongo Esto sí, ¿no? que rebañarán todo lo que puedan de la pobre gente que está allí, claro. Esto es una limpieza étnica. Pero Sí, es que la prensa marroquí sí, lo sí, califica de limpieza étnica, la prensa marroquí. naturalmente, porque la prensa marroquí no tiene por qué andarse con tonterías. O sea, y además, ¿quién lee en árabe? O sea, que para terminarlo de arreglar, pues es así. Entonces, claro que es una limpieza étnica y no hay más vuelta de hoja. Michael Rubin, ahí lo tenemos, ¿eh? Doctorado en Historia de la Universidad de Yale, que ha estudiado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la de Soleimani, en el Claro, Kurdistán iraquí. lógicamente, Y pues que es, bueno, pues este tiene 4 libros y es de los pata negra, insisto, de los pata negra auténticos, ¿no? Bueno, sí, pues y esto es lo que como mm, judío sionista, amigo de España, que se lo sí. digan a Bascal. Agradezco el que me haya descubierto este informe Ignacio Zembrero, el periodista español que más lleva años destacando y destapando todos los escándalos que tienen que ver con la relación entre España y Marruecos y que le ha valido pues, el triste honor o bueno, para algunos a lo mejor es un gran honor de estar en las listas negras, ¿no? Del gobierno marroquí y que escribía estos artículos. Él escribe de corresponsal en el diario Confidencial y bueno, pues él me ha puesto sobre la pista y hay que agradecer siempre a las fuentes, ¿no? Luego, mientras vamos a Argelia a decirle, oiga, tal, a ver si me pueden mandar más gas y tal, le preguntan a la ministra de Transición Ecológica, que en realidad es la ministra de Energía. Lo que pasa es que como no tenemos Ministerio de Energía per se, es el de Transición Ecológica. Y le dicen, oiga, ¿y qué podemos hacer nosotros, no? Ante el bloqueo del Estrecho de Hormuz. Y entonces ella, muy flamenca, dice, el sol y el viento no se pueden bloquear en Hormuz. El sol y el viento no se bloquean. Nosotros no Claro, tenemos ningún problema. claro. Y la Energías tierra es de renovables, todos, que decía Zapatero también, el aire. ni siquiera era suyo aquello, ¿no? Era de un indio, Sí. ¿no? Era de un Y, indio, sí. sí. Dice, oiga, y no, es que energías renovables es igual a autonomía. No sé por qué me hace usted esa pregunta. Vamos a ver, señora ministra, señora Agesen, ¿sabe usted de dónde proceden los paneles solares que inundan los campos españoles? ¿De dónde vienen? ¿Los fabricamos en Soria? No, no los fabricamos en Soria, se los compramos a los chinos. ¿Y los chinos con qué materiales lo hacen? Metales, los hacen con determinados elementos, también hacen falta tierras raras, etcétera, etcétera. ¿Las tenemos nosotros? No, las tienen los chinos. ¿Y nos las tienen que mandar? Sí, nos las tienen que mandar. ¿Y es posible que si tienen problemas de suministro atiendan antes a su demanda interna que nos manden a nosotros los paneles fotovoltaicos? Es posible, señora Agesen. Con lo cual el sol también se puede bloquear en Hormuz. Por cierto, ¿sabe usted, señora Agesen, de dónde salen los recursos y metales para construir los aerogeneradores? ¿O esto tampoco? Y luego la gran cuestión, ¿no? Ayer, de forma bastante gambera, en las redes sociales también decía, bueno, lo grave es que esta gente, en lugar de estar sentada en un banquillo de los acusados, estén dando ruedas de prensa siendo ministros de un gobierno. Pero mi duda es, ¿esta señora es así de verdad? ¿O simplemente actúa siendo consciente de que lo que dice parece destinado a engañar a niños de baba? El modelo Yolanda Díaz, ¿no? Porque claro, esta señora es la pupila de Rivera, de Teresa Rivera, la del apagón, la de la Dana, la del fraude renovable. Ese que ahora mismo, pues, bueno, pues hay una operación judicial masiva y prácticamente parece que nadie se está dando cuenta de lo que está ocurriendo. Y la puso aquí, ¿eh? La puso aquí porque es que uno analiza el currículum de esta gente. Sara Agesen. Esta señora dice, venga, voy a estudiar ingeniería en la Complutense. Muy bien. Especializada en medio ambiente. Estupendo. Acabo y lo primero que hace, se enchufa a la Oficina Española del Cambio Climático. Lo primero de todo. Clima y transición energética. Y rápidamente
la designan negociadora para la delegación española en la Comisión Marco de la Organización de Naciones Unidas para el Cambio Climático y se mete en el IPCC, en el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Diga, miren, si hay alguien que no puede ser ministro de Energía, es una persona que ha estado en este panel. Evidentemente, por un propio conflicto de intereses. Imagínense que nombraran a un ministro de Energía, a Josu Jon Imaz, que viene de Repsol. Pues todo el mundo diría, bueno, va a dar prioridad a las petroleras, etcétera, etcétera. Esta señora ha representado a España en las cumbres del clima. Y no están admitiendo lo que ya el informe de las autoridades europeas ha dejado claro y manifiesto, que el apagón de España vino por un problema de exceso de generación renovable. Sí, sí. Claro, que eso es más que evidente. Y mientras tanto, insisto, nadie habla de todo el fraude en el departamento de Rivera. Es decir, el alto cargo de Teresa Rivera y del propio ministerio que ahora ostenta Sara Agesen se presentaba como empresario para comprar acciones a la red de Forestalia. Se presentaba él diciendo, no, yo soy empresario y tal. O sea, ya no es que hubiera algún tipo de conflicto de intereses o que pudiera favorecer determinados contratos o que informes de impacto medioambiental fueran positivos o garantizara que fueran a ser positivos. No, es que él se presentaba allí. Eugenio Domínguez. Para servirle. Está muy bien eso. ¿No? Hay un informe policial, ha sido publicado por algunos medios, diciendo que la trama utilizó a una serie de personas para actuar como intermediarios en las relaciones empresariales entre Domínguez y Forestalia. Entonces, se creó una empresa que se llama Calliope Innova. Y pusieron, cuando la dieron de alta, que era una empresa para llevar a cabo gestiones de psicología y de limpieza. Está muy bien. Sí, eso está es bien, muy ¿no? bonito. Eso es muy bonito. Dirían, no, hombre, no pongas ahí lo de la energía que nos pillan. Pon ahí psicología y limpieza. A la vez, no sé yo muy bien. No sé si es que eres psicólogo por la mañana y luego por la tarde limpias un garaje. Pero rápidamente muta y ya pasa de ser una empresa constituida para llevar a cabo gestiones de psicología y de limpieza a ser una sociedad de intermediación de activos energéticos para facilitar estas operaciones. ¿Qué operaciones? No sabemos. Es que es tremendo. Entonces, el informe policial habla de un carrusel societario para triangular activos y ocultar a las personas que iban a ser los beneficiarios finales. Hay notarios implicados, claro. Altos cargos de Teresa Rivera. ¿Alguien le está pidiendo explicaciones a Teresa Rivera? No, si Teresa Rivera está en Bruselas. Si está en Bruselas. Y es ella la que ha designado además a Sara Agesen. Y a las dos no las pusieron de ministras de España en el Palacio de la Moncloa. No, la puso la Comisión Europea. La puso el Departamento Intergubernamental para el Cambio Climático, porque estos señores tienen muchísimo poder. Muchísimo poder. Más cosas. La posible adhesión de Ucrania. Ahora toca hacer el paripé. Es decir, después de que le han dicho a Zelensky, oye, mira, que la adhesión express no, mira, te vas a tener que esperar un poquito. Ah, pero no me habíais dicho que íbamos a entrar rápido. No, porque esto es un lío que no veas, fondos de cohesión, además ahora con todo el tema de Irán. Pero vamos a hacer una cosa. Te vamos a trasladar los últimos requisitos, los 3 últimos bloques de negociación en tu proceso de adhesión a la Unión Europea. La cuestión no es si los va a cumplir estos, es qué se ha hecho para que de forma artificial cumpla el resto. Porque todos los informes de la Comisión Europea hasta el año 2021 decían que Ucrania en ningún caso cumplía ni uno solo de los requisitos para entrar en la Unión Europea. Que tampoco es que sean muy duros esos requisitos, ojo. No. Desde el punto de vista monetario, de ajustar el déficit y tal, hubo momentos en los que sí, pero si ahora todo el mundo se está saltando el déficit. Entonces, Bruselas le ha entregado a Kiev un documento donde le ha dicho, mira, esto es lo último que tienes que hacer. Si consigues esto, pues ya ponemos en marcha el proceso de adhesión. ¿Qué es lo que debe conseguir? Competitividad y crecimiento inclusivo, agenda verde y conectividad sostenible, y luego las relativas a recursos, agricultura y política de cohesión. Le están dando largas a Zelensky. Le están dando largas. Le están diciendo, mira, tú sí, vamos a seguir el proceso lo hemos abierto, vamos a continuarlo, ya veremos si lo negociamos en el futuro o no, a la espera de ver lo que pasa con una adhesión que en estos momentos está congelada por el veto de Hungría. No puede entrar ningún país dentro de la Unión Europea si hay uno que se niega. Y el Parlamento húngaro lo ha vetado. Ha vetado eso y el envío de los 90.000 millones de euros, ese préstamo
Entiendan aquello de préstamo que nunca se devuelve, que se le iba a dar a Zelensky por parte de las autoridades europeas. Bueno, Víctor Orbán ha hablado, una vez más, y le ha dicho a Zelensky, esto es relativamente sencillo. Si no hay petróleo, si tú sigues atacando el oleoducto Druzhba, si tú sigues bloqueando el tránsito de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, entonces yo en ningún momento voy a levantar el veto. Si se reanuda el tránsito de petróleo ruso a través de este oleoducto, me lo pienso. Sin petróleo no hay dinero. Y además acusa a Zelensky de, mediante este proceso, estar interfiriendo en las elecciones de Hungría que se van a celebrar en abril. Mientras tanto, también en Europa, y teniendo mucho que ver con esto, hay movimientos para poner en marcha nuevos oleoductos. Hungría y Eslovaquia, que son los mayores afectados, ¿no?, por este bloqueo en el oleoducto Druzhba, han acordado construir uno propio para enfrentar esta inseguridad energética. Estaríamos hablando de un oleoducto que conectaría una refinería que está en una de las plantas industriales más importantes de Hungría con la de Bratislava. Estaríamos hablando de unos 127 kilómetros de longitud. Está prevista la finalización en el primer semestre del 2027. Es decir, que un tubo de estos por tierra, si los dos países están de acuerdo y no tienes a nadie bombardeándote ni tirándote drones y tal, pues es relativamente sencillo de realizar, sobre todo si no son muchos kilómetros. En este caso son 127 kilómetros que podrían transportar 1,5 millones de toneladas de gasolina y diésel al año. Yo creo que las cifras son bastante optimistas, es decir, que esté listo en el primer semestre de 2027 me parece un poco pronto, pero en todo caso se están asegurando ese suministro. Y bueno, pues veremos si finalmente la Ucrania post-Zelensky se sigue manteniendo este enfrentamiento o no. Y luego quería terminar con una noticia que es, bueno, es una buena noticia para los chinos, una mala noticia para todos aquellos que esperaban que China pues no pudiera producir los famosos chips de última generación de 7 nanómetros para los cuales requerían las máquinas de la empresa holandesa ASML, que Donald Trump le dijo a ASML, no le vais a vender a los chinos, porque si les vendéis a los chinos las máquinas, entonces ellos producen estos chips, y si producen estos chips, pues entonces no está nada claro que Estados Unidos vaya a ganar la batalla energética, la batalla por la hegemonía energética, tecnológica y de inteligencia artificial global. Bueno, pues podemos anunciar que la empresa SMIC, que es la empresa china, el mayor fabricante chino de chips de semiconductores, en estos momentos tienen la capacidad de producir estos chips de 7 nanómetros y no sé, acabamos de enterar de que tienen la capacidad desde el año 2023. Es decir, aquí estamos hablando del sexo de Los Ángeles y desde el año 2023 ya los están produciendo. A principios de septiembre de ese año esta compañía ya pues demostró de alguna forma que había sido capaz de fabricar estos semiconductores, a pesar de no tener acceso a estas máquinas holandesas de litografía. Utilizan un ultravioleta pues muy extremo y que produce la compañía neerlandesa SML y que es el gran baluarte, la gran baza corporativa que tenía Europa en materia tecnológica. Si ya los chinos no necesitan a SML, no, pues otro elemento de negociación que perdemos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final los datos nos dicen que ya se está realizando la producción de estos chips de 7 nanómetros y bueno, pues esto se venderá a terceros, con lo cual pues la empresa que se llama Huali Microelectronics, que es la empresa que va a realizar la producción, pues ya ha anunciado, según la agencia Reuters, no son noticias que vengan de China, vienen de una agencia occidental, que nadie se lleve las manos a la cabeza, y nos indican pues, que estos circuitos ya se van a empezar a fabricar y bueno, pues Huawei va a ser la gran beneficiada, la empresa Huawei, que tarde o temprano va a haber que abrir las puertas en Europa. Yo insisto mucho, tarde o temprano va a haber que abrir las puertas a Huawei, porque si no China va a decidir pues cortar muchos lazos comerciales que son vitales para la industria europea. Y no son solo los paneles fotovoltaicos de la señora ministra, que se lo digan a los alemanes. China es su principal socio económico, por encima de Estados Unidos, en el ámbito industrial del motor sobre todo. Y bueno, pues veremos cómo progresivamente pues China va avanzando también en esa carrera, que entre guerra y guerra, pues ellos siguen a lo suyo, ellos siguen trabajando y veremos si finalmente, bueno, pues se consiguen ganar también, ¿no?, esta batalla, que también tiene mucho de propaganda, pero también de realidad. Y para finalizar, tengo que confesarles que esto no me lo esperaba. Y miren que ya tengo horas de vuelo. Lo de atribuir a Putin
La oposición de los agricultores europeos a Mercosur. Esto ya es para miccionar y no echar gota. O sea, yo cuando lo he visto esta mañana, inmediatamente he vuelto a ver el medio por si acaso era una de esas páginas de humor, algo de este tipo, ¿eh? O sea, los agricultores en España se ha acordado están usted de mí, seguro. Se ha acordado usted de mí. Sí, me he acordado, porque claro, lo he visto y digo, o sea, los agricultores están en Europa desesperados, porque están sometidos a una política que los está arruinando y mandando a la miseria, que depende de la Comisión Europea. Y son italianos, franceses, españoles, portugueses, y la culpa la tiene Putin, que se dedica a agitarlo. Bueno, esto es que, vamos a ver, la propaganda es propaganda, pero es que esto es propaganda para retrasados mentales, y no quiero ofender a ningún tiene que ser creíble, la propaganda mental. Tiene que ser algo... Claro, tiene que tener un punto creíble, de verosimilitud, porque si no, no funciona. Y esto, salvo un retrasado mental o alguien que esté al servicio de la OTAN, a veces no es fácil distinguir entre uno y otro. En este caso, la Comisión Europea. No lo vayamos más lejos. Claro, esto es algo, pero verdaderamente bochornoso. La Comisión Europea, esta es la noticia, traslada su preocupación por una supuesta campaña de desinformación planteada desde el Kremlin para generar rechazo en sus planes para el campo y el mundo rural. Es decir, usted lo acaba de definir perfectamente. Es decir, los asesinos del mundo rural europeo, en la Comisión Europea, esos son los asesinos del mundo rural europeo, dicen, no, están descontentos porque hay una campaña de propaganda de Putin que está lanzando mensajes en las redes sociales y tal. Claro, dígaselo esto al agricultor que recibe la factura del diésel, que ve como cada vez los precios en origen se hunden más y le pagan cada vez menos por sus productos, y luego cuando va al supermercado cada vez están más caros, que no tiene posibilidades de desarrollar su actividad por cuestiones fiscales, que llegan un día y le dicen, no, aquí los olivos fuera, vamos a poner paneles fotovoltaicos, vamos a hacer un centro de datos, el agua que era para usted se la vamos a dar a Amazon. De todo eso, la culpa la tiene Vladimir Putin. Sí, lo que yo no sabía, investigando un poco esto, que claro, yo también lo he visto, digo, bueno, vamos a contarlo bien. Ya sabe usted que a mí me gusta contar las cosas bien. Resulta que von der Leyen ya advirtió de esto al comisario europeo de Agricultura en su carta de bienvenida al cargo el 17 de septiembre de 2024, con lo cual ya venían preparando un poco esto. Vamos a ver, el tema de Mercosur, que es la gota que ha colmado el vaso. A ver, el acuerdo de Mercosur se oponen los agricultores europeos, pero también los de países hispanoamericanos, sobre todo los que saben lo que hay. Porque aquí lo que se incentiva es una forma de agricultura que acaba con las explotaciones agrícolas, que acaba con las pequeñas explotaciones sobre todo. ¿Y quién queda? Las grandes corporaciones agroindustriales, que lo que hacen es exprimir más al agricultor y al ganadero en el origen. Y se acaba con las pequeñas granjas. Y se acaban pues con ganaderías extensivas, que son las que al fin y al cabo refuerzan el tejido social de las zonas rurales, las que conservan el ecosistema, las que conservan el paisaje. Esta gente que se le llena tanto la boca con la sostenibilidad y el medio ambiente, estos son los verdaderos héroes de la sostenibilidad y del medio ambiente. No, es que los cerdos contaminan, es que las vacas contaminan. Las de las grandes granjas, de las grandes corporaciones que tienen un montón de cerdos allí hacinados, claro, eso sí, con los purines, etcétera, etcétera. Pero las zonas rurales tradicionales, estas se acaban con Mercosur, pero a uno y al otro lado del océano, ¿eh? ¿Y a quién beneficia esto? Pues a estas empresas de agroindustriales, a los fondos de inversión, a las empresas de exportación, de distribución, a las que dominan las cadenas globales de producción y distribución alimentaria. Claro. Que están además en connivencia con la gran banca. Entonces, al final, vamos a ver cómo los pequeños productores europeos se enfrentarán a una competencia desleal, pero no de otros pequeños productores en Hispanoamérica, sino básicamente de estos grupos agroindustriales y financieros que se van a beneficiar de los diferentes estándares normativos existentes. ¿Y esto qué tiene que ver con Putin? Pues absolutamente nada. Absolutamente nada. Y además se enfrenta a los agricultores europeos con los sudamericanos. Y dice, no, es que, no señores, los sudamericanos van a estar sujetos al mismo modelo que tienen ahora, que es un modelo extractivista. Sí. Que subordina su producción a las necesidades de los países del norte. Eso no va a cambiar. No va a cambiar absolutamente nada. Y bueno, al final es propaganda de Putin. Bueno, a lo mejor es que alguno considera que hacer esta crítica es estar sirviendo a los intereses de Rusia. Con lo cual, bueno, pues insisto, hay muchos especialistas, cada día más, que esto lo tratan en consultas por unos 50-60 euros la hora.
pues cada uno que tome las decisiones que considere oportuno. Yo, como tengo el Despegamos, no necesito psicólogo de momento, don César, aunque me va haciendo falta un poco, ¿eh? Bueno, no, que va. No se preocupe usted, que va. De momento no me daré la bebida y nada, seguiremos trabajando y mañana pues volveremos aquí con más contenido en nuestro vuelo diario por la geopolítica, la economía y la sociedad mundial, don César. Esto que escucha usted, no, son estornudos, porque usted no sabe el frío que hace en Miami, que hace por el aire acondicionado, porque sales a la calle y hace... Se me va a resfriar usted, ha venido de la nieve, ha salido de la nieve, que tenían que ustedes que haber visto a don César con la pala, sacando nieve de la puerta de la casa, ha pasado de la nieve a estar allí ya con el aire acondicionado a tope en la Florida, ¿verdad? Pues es aquí donde me voy a resfriar, o sea, donde me estoy resfriando. Claro. Cuídese, don César. Fuerte abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.